Doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar, bajo estas condiciones, y ruego al Señor que nos asista con su virtud, con su gracia. Voy a inmediatamente pasar a leer la palabra de Dios. Le voy a invitar a usted que abra el libro de Efesios y lo abra en el capítulo número 2. En el verso número 4. Pero del verso número 4 solo leeremos 2 palabras. Y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios revista y nos llene de gracia para poder hablar en esta tarde acerca de la palabra del Señor. Quizá usted se sorprenda porque es solo 2 palabras, pero a medida que vayamos desarrollando el tema que nos convoca en esta tarde, podremos irnos dando cuenta que esas 2 palabras son mucho más que 2 palabras. La semana pasada podíamos ver a través de nuestro hermano Eleazar, ¿cierto? Sasaki, la primera de 5 solas, que era sola escritura. Y dentro de esa sola escritura, ¿cierto? Él hacía mención a algunos acontecimientos por los cuales comenzó a regir estos principios. No partieron inmediatamente, ¿cierto?, las 5 solas a través de Martín Lutero, sino que se fueron desarrollando a través del tiempo. La verdad que yo no voy a introducirme tanto en lo que es la reforma, pero sí quiero mencionar algunas pequeñas cosas, ¿cierto? Y sabemos que Martín Lutero comenzó o nació en el 1483, ¿cierto? En el siglo XV, vivió hasta el 1546, era alemán, y con el deseo de su padre él empezó a estudiar leyes. Y dentro de eso, cierto, que él quería, estaba interiorizándose en lo que eran las leyes. Un día va a visitar a sus padres, y cuando vuelve un día de visitarlos a ellos, ocurre un acontecimiento particular, una tormenta, un día de lluvia, y en ese día de lluvia un rayo cae cerca de él. Y él expresa, como muchos de nosotros, ¿cierto?, cuando se asusta, palabras, ¿cierto?, que salen inmediatamente sin pensarlas, y él dice: Santa Ana, ayúdame, me haré un monje. Y esto sucede el año 1505. Días después, ¿cierto?, él, movido por esta promesa que hace de forma tan introspectiva, entra a una orden de agustinos, ¿cierto?, en la ciudad donde él vivía, y empieza su vida monástica, su vida, ¿cierto?, eclesiástica, estudiando la palabra de Dios en la Iglesia Católica. Cerca del año 1513 hasta el año 1518, él estudia y enseña varios de los libros o cartas de la palabra, ¿cierto? Tiene que interiorizarse en estudiar la palabra, y usted puede comprender que en esos tiempos la educación no era algo accesible, no era algo, ¿cierto?, que como hoy día, que somos todos educados, muy poca gente no ha ido al colegio, muy poca gente no sabe leer. En ese tiempo era bastante menos la gente que podía, ¿cierto?, a lo mejor estudiar y acceder a lo que es leer. Y él empieza a enseñar primero el libro de los Salmos, posteriormente enseña el libro de los Romanos, y después el libro de Gálatas, y termina enseñando el libro de los Hebreos. Y es en esta circunstancia, ¿cierto?, que él se empieza a ver abrumado por su naturaleza. Una naturaleza de pecado, ¿cierto?, donde él constantemente estaba tratando de agradar a Dios a través de lo que él hacía. La Iglesia Católica de igual manera, ¿cierto?, enseñaba de la misma forma, ¿cierto?, y lo pudimos ver la semana pasada a través de nuestro hermano Eleazar, cómo habían que hacer obras, había que pagar indulgencias, había que... Su salvación, más obras. La gracia, más obras. Y él empieza a tener un problema consigo mismo, y tanto así que él no podía comprender por qué Dios juzgaba tan severamente
a un hombre pecador. Y él pasaba largas horas de su día metido en el confesatorio o confesorio, no sé cómo llamarle, ¿cierto? No conozco muy bien esa palabra. Sin embargo, pasaba largas horas ahí, minuto tras minuto tras minuto, confesando sus pecados. Y se agobiaba en eso y de repente ya terminaba, se iba a su casa y en la mitad del camino se acordaba de que algo más había y se devolvía y seguía confesándose. En alguna ocasión le preguntan que si él amaba a Dios. Y él dice, ¿cómo voy a amarlo? Yo lo odio. No puedo entender cómo no puedo alcanzar la justicia que Él espera que yo alcance y solo tengo en mí condenación. Y fíjese usted que ahí, cuando ya está hablando acerca del libro de Romanos, enseñando Romanos, él se encuentra con un verso, ¿cierto?, que es un punto central dentro de la epístola, o la carta a los romanos, perdón, que es Romanos 1:17, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Y usted tiene que entender, como se nos decía en la mañana, que hay muchas referencias del Nuevo Testamento que apuntan al Antiguo Testamento. Y esto lo dijo Habacuc. Y Martín Lutero empieza a analizar esta situación, la empieza hasta que, por revelación de Dios, ¿cierto?, como ha sido revelado el Señor a cada uno, él entiende de que el hombre no puede alcanzar eso que él tanto anhelaba a través de las obras, sino solo a través de la fe. Si bien es cierto, vamos a hablar de la fe la próxima semana, pero este es el comienzo de algo que partió con una frase o una oración muy larga que Martín Lutero hace y que enfoca el principio de lo que son las 5 solas. Y él dice esto, una vez analizado Romanos 1:17, él dice, finalmente meditando día y noche, por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios. Por fe, con esto sentí como que si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Posteriormente a esto, ¿cierto?, vemos que, como decía nuestro hermano la semana pasada, el 31 de octubre de 1517, él, después de un análisis completo de la palabra, ya viendo que todo lo que se hacía era solamente algo contrario a la palabra, él clava sus 95 tesis, ¿cierto?, en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Y unos años más tarde, el 17 de abril de 1521, él tiene que llegar a la dieta de Worms el 17 y el 18 de abril a defender lo que él había hecho, ¿cierto?, ese 31 de octubre. En esa declaración, que también yo la había escrito, ¿cierto?, pero nuestro hermano ya la dio la semana pasada, se afirma el principio de sola escritura. Fíjese que el vivir como un regalo de Dios significa el vivir bajo la gracia. ¿Pero qué es la gracia? Y fíjese que hace algunos años en Inglaterra se hizo un simposio, no sé cómo llamarle, una reunión donde hubieron varias religiones en las cuales se reunieron para ver cuáles eran los puntos en coincidencia, cuáles eran los puntos distintos que ellos tenían. Y llegó un momento en que empezaron a ver cuál era el punto especial en el cristianismo que diferenciaba de todas las demás religiones. Estoy hablando yo de hace un tiempo atrás nomás, ya no de Martín Lutero. Y fíjese que en esos minutos empiezan a decir, no, es que sabe que la encarnación de Cristo, eso es lo único que diferencia al cristianismo de las demás religiones. Y tuvieron que darse cuenta de que hay otras religiones que también tienen su propia versión acerca del cristianismo, de la encarnación, perdón. Posteriormente dicen, no, entonces la resurrección. Pero hay otras religiones que también tienen su propia versión de la resurrección. Y estaban en este debate cuando entra uno de los pensadores y defensores de la fe del siglo XX, uno de los más importantes,
llamado C.S. Lewis. Y cuando les pregunta de qué están hablando, ¿cierto?, le comentan esto, buscar la diferencia del cristianismo con las demás religiones, él, sin pensarlo dos veces, dice con mucha seguridad: la gracia. Porque en el cristianismo, solamente en el cristianismo, el hombre recibe la salvación solo por el amor incondicional y ofrecido gratuitamente por Dios. Y después de conversarlo, ¿cierto?, y poder entenderlo, se dieron cuenta que sí, que efectivamente la gracia es lo único que diferencia al cristianismo de cualquier otro pensamiento. Nos bendiga el Señor. Y fíjese que quisiera hacer una comparación de las diferentes religiones para que usted comprenda que esto es así. Mire, el budismo es un sistema de 8 pasos para llegar a liberar al hombre de sus deseos egoístas, porque después de esta vida no hay otra. Entonces ellos viven una vida contemplativa de manera tal de poder ir limpiándose, ir cada día haciéndose mejores para terminar sus días de una forma, ¿cierto?, agradable, porque no tienen una deidad. Buda era un hombre que dejó a su familia, a su esposa, a sus hijos, para vivir esta vida contemplativa, y yo le digo, no hay otro acto de egoísmo más grande que ese. Así que después está el hinduismo, que es una religión que se rige por el karma, en donde el hombre reencarna una y otra vez, y miles de veces, de acuerdo a esa religión, para poder ir afinándose cada vez más e ir corrigiendo los errores de sus vidas anteriores, de manera tal que en algún punto él pueda unirse a su deidad, que se llama Brahma. Y cuando ellos se unen a Brahma, pierden totalmente su identidad. El hacer. ¿Se da cuenta que esto es solo hacer? El islamismo, ¿cierto?, donde su dios es Alá, les impone un código de conducta que ellos deben regirse muy rigurosamente. Y al final del tiempo, ¿cierto?, es Alá el que les dice: mira, yo te voy a elegir para salvación o para perdición, pero aún así, en esa condición no les asegura que los va a elegir. Por muy bien que se porten, no es, ¿cierto?, algo que pueda hacer que Alá los vaya a elegir. El judaísmo. No tenemos que hablar mucho para entender que el judaísmo, ¿cierto?, alcanza la salvación a través de las obras de la ley. El catolicismo, como lo había mencionado hace un poco atrás, es una contradicción, porque ellos dicen que son salvos por gracia más las obras de la carne. Ser buena persona. Entonces ya no es gracia, sino que pasa a ser otra cosa. Son puntos opuestos que no se pueden conciliar. Sin embargo, en el cristianismo solamente encontramos la idea de salvación ofrecida por gracia, basada en el amor incondicional y soberano de Dios. Todo esto nos lleva a hacer 2 comparaciones. Todas las demás religiones, como lo hemos aprendido, es un tema de sinergismo. Necesitan el aporte de 2 o más para poder llegar a un fin. Sin embargo, en nuestro caso, es monergista, porque solamente a través de su gracia es que nosotros hoy día podemos decir: salvo soy. En la mañana, y agradezco mucho esto porque me facilita un poco la exhortación de la palabra, se hablaba acerca del pacto, de un pacto eterno, ¿cierto?, que era el pacto de redención, donde el Padre, siendo que no había nadie más, decidió, ¿cierto?, a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto?, esta Trinidad, hacer un pacto de redención para lo que iba a ser toda la creación y el hombre posteriormente. Y lo vimos muy bien explicado en la mañana. Pero también hay otros pactos dentro de la palabra de Dios. Y me gustaría, el hermano ambiguamente en la mañana, ¿cierto?, explicó lo que era un pacto. Yo soy más, ¿cierto?, tengo que estudiar leyes tributarias, tengo que estudiar cosas que son muy técnicas. Y yo siempre he ido al diccionario, entonces siempre trato de definir las cosas de una manera que sean entendibles. Y fíjese que un contrato o pacto es un acto jurídico, primero que todo, es un acto jurídico, a través del cual 2 o más partes acuerdan tanto obligaciones como derechos.
Y en derecho, los que estudian leyes podrán entender que derecho abarca las dos cosas, obligaciones y derechos. No solamente que yo, sino que también tengo derecho yo a cumplir la ley. Estos derechos, ¿cierto?, son con respecto a una cosa pactada, decía nuestro hermano en la mañana. Este es un acto que puede ser escrito, ¿cierto?, porque usted lo ve cuando arrienda un local, cuando arrienda una casa, cuando es contratado por una empresa, ¿cierto?, tiene que hacer un acto escrito, muchas veces ante notario, muchas veces solamente basta un contrato simple, pero que tiene un tenor legal. O puede ser de palabra. Eso en leyes se denomina consensual, o sea, basta el acuerdo de las partes. La ley estipula que después de un periodo de tiempo debe estipularse por escrito, pero un pacto en sí es el acuerdo de dos partes o más. Y nosotros podemos ver en el Génesis, y lo vamos a leer para que podamos entenderlo, Génesis 1, el verso 26 al 31. Podemos ver lo siguiente, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Discúlpenme, yo estoy leyendo la versión de las Américas. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Así fue, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Esa es la primera cláusula de un contrato que le vamos a llamar por obras, donde Dios estipula lo que Él va a ceder en este contrato. Cuando usted hace un contrato, ¿cierto? Usted, por ejemplo, si va a trabajar, se hace un contrato y en el contrato usted se obliga a trabajar una cantidad de horas específicas haciendo una labor determinada y la otra parte se obliga a compensarle ese tiempo que usted va a prestar y el trabajo que va a desarrollar a través de una remuneración. Falta la parte del hombre, y la podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versos 17 y 18. Dice así, 15 al 17. Dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y este es un contrato jurídico que Dios hace de forma verbal con el hombre, donde Dios concede cosas, pero el hombre también tenía que respetar. Y era solo un concepto, un precepto que el hombre no podía pasar por alto. Pero el hombre, cierto, en su osadía, porque fue osado, el hombre cae, quebranta el contrato, quebranta el pacto y cae en una condición jurídica delante de Dios. Y esto hay que comprenderlo muy bien, que es una condición jurídica. ¿Por qué razón? Porque imagínese usted que usted arrienda una casa y se la arrienda a un tercero. Y ese tercero, ¿cierto?, o sea, a otra persona. Y van a una notaría y en esa notaría usted estipula que cada ciertos días usted va a recibir el pago de un arriendo. Pero si esa persona no cumple con la parte del contrato, ¿qué es lo que hace usted? ¿Le cede el domicilio o no exige jurídicamente el pago de la compensación que usted merece por haberles pasado el domicilio? ¿No es esto? Entonces Dios tiene un derecho sobre nosotros jurídico porque nosotros quebrantamos un pacto.
Y en esto podemos entender lo que significa la naturaleza caída del hombre. Todos podemos ver lo que pasó en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Y fue tanto y tan deplorable en aumento la caída del hombre que llegamos hasta el Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, dice, y lo voy a leer en la versión de NTV. ¿Por qué razón? Para aclararlo un poquitito. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Por esa razón puse este verso así, de esta forma. En otra versión dice que Dios se arrepintió o le pesó en otras versiones. Aquí dice, cierto, que Dios lamentó, pero ese lamentó, ese pesó, no significa que Dios se le puso un sentimiento en su corazón porque Dios es perfecto, sino que Dios miró al hombre y tuvo compasión de él. Por eso es que se le parte el corazón, porque él sabía y conocía todo el plan, pero también en su corazón se duele porque sabía todo lo que el hombre iba a padecer. No significa que el hombre sea el centro, sino que Dios se compadece del hombre. E inmediatamente después que el hombre cae, y lo podíamos ver, cierto, el día miércoles, inmediatamente con la caída, Dios inicia con una promesa. Y lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, ¿cierto? Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y tu simiente. Ella te herirá en la cabeza, pero tú la herirás en el calcañar. Inmediatamente con la caída, Dios ya tenía la solución. ¿Por qué? Porque lo veíamos en la mañana, porque Dios ya había hecho un pacto eterno, un pacto de gracia. Por lo tanto, Dios empieza a ejecutar ahora este pacto de gracia. Y podemos ver que la decadencia del hombre, la condición del hombre, que nosotros podemos conocerlo a través de las doctrinas de la gracia, como la depravación total o la inhabilidad del hombre, lo podemos ver nuestro pastor, ¿cierto? También adelantaba un poquitito en la mañana, y lo podemos ver ahí en Romanos 8:7, que dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y es tajante en decir estas cosas. Fíjese que el pastor Núñez, Miguel Núñez, ¿cierto? Que es el mismo profesor que escribió el libro que nuestro pastor acaba de entregar. Él en uno de sus libros, ¿cierto?, denominado Enseñanzas que cambiaron al mundo, él dice lo siguiente: no importa cuánto amemos a alguien, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, nuestro amor no es puro. Dice, está manchado por el pecado. Esa otra persona a quien amamos llena en nosotros un tipo de necesidad, un tipo o otro tipo de necesidad en nosotros. Por lo tanto, la amamos porque llena esa necesidad. Pero Dios, cuando nos ama, ninguno de nosotros llena una necesidad en Él. Y aún así nos ama. Bendito sea el Señor. Y la palabra es abrumadora, hermano. ¿Sabe qué? Si usted es lector de la Biblia, se podrá dar cuenta que la palabra es abrumadora en mostrarnos la decadencia del hombre. Es abrumadora en mostrar nuestra naturaleza. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, nunca lo lea diciendo, mire lo que hicieron, sino que diga, mire lo que hicimos. Cuando Daniel se agacha a orar después de 70 años, dice, hemos pecado. Y no había pecado él, habían pecado los que estaban atrás, pero él dice, hemos pecado. Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos la naturaleza del hombre, debemos mirarnos a nosotros mismos y decir, Señor, mire lo que hicimos. Bendito sea el Señor. Y lo podemos ver inmediatamente después de la salida del huerto del Edén. Caín, aún entregando un sacrificio a Dios, mata a su hermano. Nuestra condición, asesinos. El diluvio en Génesis 8:21 dice Dios,
Y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, esto que acabo de leer estaba ahí después del diluvio. Cuando sale Israel de Egipto y se encuentra con el Mar Rojo y mira que viene Faraón, murmuraron en su corazón. Y no solamente en su corazón, murmuraron con sus labios. ¿Para esto nos sacaste? ¿Para esto nos trajiste aquí, para morir en el desierto? Dios estaba mostrando tremendo poder, pero ellos murmuran. Pasan el Mar Rojo, llegan a las aguas de Mara, y en vez de pedir a Dios que haga una misericordia con ellos, lo único que hacen es murmurar contra Dios para decirle: ahora nos trajiste para morir de sed. Murmuran en el Sinaí pidiendo carne. Allá teníamos carne. Y ahora aquí estamos padeciendo de hambre. Murmuran en Horeb, nuevamente por agua. Y en Horeb, fíjese usted, ellos tienen un altercado con Dios, o sea, ellos demandaron a Dios. Porque eso significa un altercado, es una palabra jurídica. Tienen ellos ahora un altercado con Dios. Mira lo que puede llegar el hombre. En el libro de Jueces, como mencionaba nuestro hermano Tanelo, es una espiral decadente del hombre. 1, 2, 3, 7 veces muestra el libro de Jueces cómo el hombre se corrompía, y cuando se corrompía tras dioses ajenos, Dios los entregaba a los pueblos, ¿cierto?, que estaban en medio de ellos, y se arrepentían, y después que se arrepentían, Dios levantaba uno, y ese uno los liberaba, y ellos volvían y tenían paz. Y cuando estaban en paz, volvían a caer en la idolatría y en la fornicación con dioses ajenos. Bendito sea el Señor. 7 veces, y esos 7 veces las podemos multiplicar tantas veces en la Biblia. Y no solamente en la Biblia, sino que en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces no hemos caído una y otra vez? Nos bendiga el Señor. El libro de Oseas, que nuestro hermano mencionaba el día domingo pasado, cómo ellos se corrompieron a tal punto que su idolatría fue tal que Dios los compara con una prostituta que se acostaba con otros y iban tras de dioses ajenos. Nos bendiga el Señor. Es tan abrumadora la palabra. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. El Nuevo Testamento no es distinto. Fíjese lo que dice Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Vaya pensando en usted mismo. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Tenemos tanta evidencia jurídica. Si yo fuera un abogado y tuviera que representar al hombre como contra un fiscal, ¿cierto?, que esté acusándolo. Oiga, tenemos un libro completo y vidas completas que muestran las evidencias contra Dios. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y el hombre fue apartado de esa condición, cayó en una condición deplorable. Y usted conoce, ¿cierto?, la doctrina que le acabo de mencionar, ¿cierto?, de la depravación total del hombre, que no significa que el hombre llegó a ser lo más malo que era, sino que todos sus pensamientos, todo su ser, aún su voluntad, está sometida a esclavitud al pecado. No significa que usted va a llegar a ser un multiasesino, que va a ser ladrón de banco. No, no se trata de eso. Se trata que todo lo que hacemos está contaminado por el pecado. Quisiera, aunque es bastante largo, pero la verdad que creo que es necesario leerlo. Romanos capítulo 1. Desde el verso 18 dice:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidentes. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que nosotros, voy a cambiar esa expresión, nosotros no tenemos excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Bendito sea el Señor. Y nuestro pastor decía en la mañana, cuidado, y lo decía también aquí, cuidado con la figura incluso del pastor. Hasta eso podemos cambiar por la gloria de Dios. Hasta el hermano que predica bonito, nuestro hermano Tanelo, que tiene tanta gracia para predicar, otros que a lo mejor no tienen la estructura de él, pero están derramados en este lugar delante del Señor. Y a veces decimos, hoy día predica el hermano. Idolatría, hermano. Porque hemos venido a adorar, no a escuchar a un hermano. Dios lo usa ciertamente, pero hemos venido a dar la gloria a quien realmente se la merece. Por lo cual Dios los entregó a la impureza, a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron aún entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural de lo que es contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Usted cree que este pensamiento que hay hoy día de la libertad de género es nuevo? Está escrito aquí desde el principio de la creación. Y así como ellos no tuvieron en bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidades, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Discúlpeme que me extienda tanto en estas cosas, pero hermano, debemos entender cuál es nuestra naturaleza para poder llegar a entender lo que es la gracia. Sin entendimiento, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen los decretos de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Pablo le está hablando a los gentiles. Después en el capítulo 2 les habla completamente a los judíos. Pero fíjese lo que dice ahora en el verso 3, capítulo 3. Y esto quiero que lo aplique hoy día a nosotros como iglesia. Les habla a los judíos ciertamente, pero les dice entonces que somos mejores que ellos. De ninguna manera. Porque ya que hemos denunciado tanto a judíos como a gentiles, que están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nos bendiga el Señor. Nos dé gracia al Señor para poder, ¿cierto?, entrar ya a lo que significa la gracia. Fíjese que yo, como le dije, busqué en el diccionario qué significa gracia. Y encontré cuatro definiciones de gracia. Las primeras dos, usted se podrá dar cuenta evidentemente que estamos hablando de una gracia común. Dice que la gracia es una cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona o a una cosa que tiene gracia. Y lo podemos ver. De repente yo miré a la Rosita cuando la conocí y la encontré con tanta gracia. Solo verla. Podemos entender que hay una persona que a lo mejor es simpática, ¿cierto?, es avasalladora. Nuestro hermano Daniel se paró con mucha soltura en la mañana. Si no crea que se las va a llevar pelas por ahí. Y hay gracia en las personas. Pero esto no define la gracia de Dios. La segunda dice, es la habilidad o soltura en la ejecución de algo. Y yo inmediatamente miro para acá. Qué gracia tienen nuestros hermanos para cantar. Cómo los usa el Señor, ¿cierto? Maravilloso nuestro hermano Jonathan, que se arrancó por ahí. Tiene una cualidad vocal que, oiga, ¿quién de nosotros no quisiera cantar de esa manera? ¿Cierto? Una gracia. Pero eso no define la gracia de Dios. Eso es una gracia común. Usted puede encender la radio y puede encontrar un montón de cantantes que, oiga, barren con nosotros. Pero eso no define la gracia de Dios. Y encontré dos más. Y dentro de esas dos definiciones, aún esas dos definiciones, son falentes. No describen la gracia de Dios. Y una dice, la gracia es un perdón o indulto. Y la voy a leer junto con la cuarta que dice, es un don o favor que se hace sin merecimiento. Es un don o favor que se hace sin merecimiento, es decir, es una concesión gratuita. Y a pesar de que está muy apegada a lo que nosotros podríamos decir gracia, porque cuando le preguntamos qué es lo que es la gracia, qué es lo que dice usted, es un don inmerecido. ¿Cierto? Lo dice usted, ¿no? Pero aquí añade, dice, es una concesión gratuita. Yo lo estoy sacando esto del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por si acaso, no de cualquier parte. Pero fíjese que si Dios, en su gracia y sabiduría, hubiese querido perdonarnos o indultarnos solamente, haber dicho de nosotros, mira, cayeron, yo los perdono, entonces Él dejaría de ser justo. Porque como Él es justo, todos sus juicios son justos. Y si Él no ejerce uno de sus juicios, entonces está practicando la injusticia. Por lo tanto, Dios no puede solamente perdonarnos o indultarnos porque le plació. A pesar que es soberano, hay cosas que Él no puede hacer. Decía nuestro hermano en la mañana, Él, por ejemplo, no puede mentir. Y si Él dijo que el hombre caía en este pecado de comer y transgredir su contrato, su pacto, caería en una condición judicial delante de Él. Dios no puede contradecirse. Por lo tanto, no puede llegar y perdonarlos. Hay una condición judicial en el hombre. Por lo tanto, eso define que también el favor o don inmerecido que tiene una concesión gratuita no corresponde. Porque el hombre debe pagar. Usted debe pagar su estado judicial.
Cuando los hermanos, ¿cierto? Bueno, no los hermanos, espero que usted no ande ahí en esas cosas, pero cuando se ganan los estudiantes ahí con las pancartas, ¿qué es lo que dicen todos los estudiantes? Educación gratuita. Queremos educación gratuita. ¿Sabe que eso jamás va a suceder? Nunca la educación será gratuita. ¿Sabe por qué? Porque aunque esa persona estudie gratis, alguien tiene que pagar. ¿Y sabe quién es ese alguien? Usted y yo. El hermano Osvaldo, que tiene que pagar la renta en abril. Y cuando el hermano Osvaldo pague, recién ese que anda protestando y que no le trabaja un día a nadie, ese que anda protestando, recién entonces podrá estudiar gratis, entre comillas, porque alguien tiene que pagar. Incluso cuando estamos aquí, cuando usted se sienta hoy día con tanta tranquilidad, y yo aquí me tiritan las cañuelas, usted piensa que está recibiendo gratuitamente esto que está aquí. Pero sabe, cada predicador que está aquí gasta horas, momentos de su día. A mí me avisaron hace un mes y medio, así que hace un mes y medio que estoy con ansiedad. Oiga, subió como 6 kilos ya. Puro come, que come. Me compré esta chaqueta antes de esto, pues mire cómo está. Alguien tiene que pagar. Y esa es una ley natural que Dios estableció. Causalidad se le llama. No puede ocurrir algo sin que primero no ocurra otra cosa. El universo no puede existir de la nada sin un creador. Dios es la causa de que nosotros existamos. Mire, yo sé que hemos leído harto, pero vamos a seguir leyendo. Quiero llevarlo a otro contrato, a otro pacto. Fíjese usted el libro de Génesis, en el capítulo 15. Usted más o menos se podrá ubicar dónde estamos, ¿cierto? Abraham, sin H y sin A, Abraham. Y Dios le dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer, el damaseno? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y a uno nacido en mi casa, ese es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y el Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y el Señor le respondió, mire, en una ocasión mi papá me dice, oye, mira, a lo mejor algún día yo me voy a morir y pucha, tengo una casa allá, tengo una casa acá, esta casa es para esta casa es para otro, esta casa es para ti y la casa de allá la administráis tú y estas cosas tú. Ya, pues le dije yo, vamos a la notaría. Es lo que Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseer todas estas cosas? Porque si no está por escrito, las palabras hoy día se las lleva el viento, las palabras hoy día tienen menos peso que... Y Abraham le dice a Dios, ¿cómo sabré que poseeré todas estas cosas? Fíjese lo que le dice el Señor. Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos y los partió por la mitad. Imagínese usted imagínese la circunstancia.
en el campo, le trae estos animales y tiene que partirlos. No así, los parte así, mitad a mitad. 1, 2, 3 animales más las tórtolas y el pichón. Y Abraham los trajo todos y los partió por la mitad y los puso cada mitad frente a la otra mitad. Pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. ¿Se puede imaginar esta situación? Creo yo que a pesar de que tenemos las dos mitades y todas las mitades, nos estamos olvidando de un pequeño problema. Cada animal tiene sangre. Por lo tanto, al partirlo, la sangre tiene que haber estado en medio de ellos de una manera tal que tiene que haber estado aconchada y agolpada la sangre. Y a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya. Y quiero hacer una diferencia, que aquí le habla de tus descendientes, pero antes le habló de tu descendencia. Donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación de ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, estaba todo oscuro, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre medio de las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Dios está firmando con su puño y letra un pacto no solo con Abraham. En el huerto del Edén lo había hecho con el hombre. Antes del diluvio lo hizo con Noé. Ahora lo hace con Abraham. Dios está mostrando diferentes partes en la palabra donde nuestros mejores representantes están haciendo pacto con Dios. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y el horno de fuego y la tea o la antorcha, el horno humeante y la antorcha de fuego pasan entre medio de estas dos mitades. ¿Y sabe lo que significa esto? Antiguamente se hacían pactos de palabra, como le digo, pero ¿cómo ellos hacían este pacto? Ellos partían las mitades. Y cuando alguien pasaba en medio de esas mitades, ¿cómo cree usted que quedaba? Lleno de sangre. Sus sandalias o sus pies pelados, las orillas de su manto, de su ropaje. Y cuando ellos pasan al otro lado, lo que están diciendo es, dicen: mira, si yo no cumplo este contrato, cuando yo no lo cumpla voy a quedar así, partido a la mitad, digno de ser derramada mi sangre. Entonces se obligaban a cumplirlo, porque si no lo cumplían eran dignos de muerte. Pero hay un pequeño detalle. Pasaban las dos partes. Cada parte se obligaba. ¿Se acuerda cuando definimos el contrato? Cada parte se obligaba. Pero aquí Abraham está mirando de lejos. Y el horno humeante y la antorcha de fuego, que no es otro que una teofanía de Cristo, pasa él entre medio de las mitades diciendo: si yo no cumplo en traer la descendencia que te estoy prometiendo, y Gálatas lo dice muy claro, que esa descendencia no habla de descendencias en plural, sino que de tu descendencia, y esa descendencia es Cristo. Si yo no traigo la descendencia que prometí, no solo aquí, sino que la prometí en Génesis 3:15 y la prometí en la eternidad, si yo no la cumplo, soy digno de muerte. Pero si tú no cumples tu parte, yo pagaré. Porque es Él el que está pasando, y Abraham solo mira de lejos. Bendito sea el Señor. Misericordia y gracia. Y aquí es donde se expresan estas dos palabras que a veces nosotros confundimos. Creemos que son sinónimos. Y quisiera definirlas
en esta tarde y decir, misericordia es no recibir lo que yo sí merezco y tengo una acusación judicial contra mí, pero en su misericordia Dios no me castiga como debería castigarme. No hemos recibido lo que realmente deberíamos recibir. Y en su gracia estamos recibiendo aquellas cosas que no merecemos. Bendito sea el Señor. Y no merecemos que Cristo haya pasado entre medio de esas dos mitades. Bendito sea Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Abraham no podía él pasar por en medio de las mitades porque no tenía cómo pagar semejante promesa sobre su lomo. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho él, ¿no lo hará? Ha hablado y no lo cumplirá. Dios no hace un pacto con el hombre porque sí. Bendito sea Dios. Y más adelante nuestro hermano Tanelo hace algún tiempo decía, 24:17, estas son palabras de Balaam. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Decía nuestro hermano en esa ocasión, hablando acerca de Balaam, está haciendo una promesa de doble cumplimiento que se cumple en David, pero apunta principalmente a Cristo. Bendito sea el Señor, bendita sea su gracia. Judicialmente, hermanos, Él toma nuestro lugar. Fíjese lo que dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Hermano amado, nuestra condición, lo que nosotros somos, lo que nosotros desplegamos sin la gracia de Dios es solo un olor desagradable a podredumbre. Sin embargo, en su gracia, en la caída del hombre, y aquí quiero entrar a Efesios 2:4, respuestas de Dios a nuestra depravación. Y vi varios textos durante la lectura, ¿cierto? Varias cosas donde mostrábamos nuestra depravación, pero hay una respuesta de Dios a la depravación del hombre. Y dice, después de la caída del hombre, el hombre cae, pero Dios nos da, Génesis 3:15, y nos promete un Redentor y nos promete un Salvador. Caín mata a su hermano Abel, lo pronunciamos hace un minuto atrás, pero Dios pone una señal en él, de manera que él no sufriera lo mismo que sufrió Abel. Y hoy día, de acuerdo a mismo Efesios, en el capítulo 1, Él nos ha puesto un sello que se llama Espíritu Santo, para que no recibamos el castigo que deberíamos recibir. Bendito sea el Señor. Y eso es un acto de gracia. En el diluvio, cuando Dios, ¿cierto?, está ahí y el corazón del hombre solamente era inclinado, ¿cierto?, desde su juventud a hacer lo malo, Dios dice para sí nunca más destruir al hombre de esta manera. Y para recordarse pone ahí un arco iris, una señal del pacto. Y esta será la señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales, a Cristo. Toda la palabra apunta a Él. Murmuraron en el Mar Rojo. A esto nos trajiste, estamos encerrados entre el Mar Rojo y Faraón. A esto nos trajiste, a morir en el desierto. Pero Dios puso su columna de fuego, puso la nube sobre ellos, y esa nube que los seguía era Cristo. Llegan a las aguas amargas de Mara,
Y ellos murmuran contra Dios y dicen, tenemos sed y solo tenemos estas aguas. Pero Dios transforma esa amargura en dulzura. Y Dios cambia nuestra angustia en baile, nuestra tristeza la transforma en gozo. Bendito sea el Señor. Murmuran por carne. Allá teníamos y aquí morimos de hambre. Pero Dios les da el maná del cielo. Trae tórtolas del mar, codornices del mar. Y que no es otra cosa el maná, sino a Cristo que descendió para que nosotros fuésemos saciados, querido hermano. Cada vez que se apartaban en el desierto, 40 años, la gracia y la misericordia no se apartaron de ellos. Y caminaron y jamás envejeció su ropa. Porque Cristo era quien los seguía. Y llegan a la roca de Oreb. Y tienen un altercado con Dios y lo demandan judicialmente. Y aún nuestro mejor representante en ese minuto, Moisés, airado, golpea la roca. En vez de santificar a Dios, golpea la roca. Y aún así, pero Dios se escucha en ese lugar. Y Dios les da agua. Y en el Nuevo Testamento dice, pero esa roca era Cristo. Bendito sea el Señor. Y en el libro de Jueces, esta espiral descendente 7 veces. Y 7 veces levantó un libertador. 7 veces el Señor los libertó de la angustia. 7 veces el Señor tuvo un pero Dios para ellos. Al igual que en nosotros, a pesar que caemos una, otra y otra vez, el sacrificio de Cristo fue suficiente para que nosotros hoy día pudiésemos estar aquí. Bendito sea el Señor. En el libro de Oseas, ¿se acuerda, hermano Danelo? Prostituidos por otros ídolos. Y llega el momento en que Dios quisiera erradicarlos de la tierra, según nuestra mente. Pero Dios les da el capítulo 14, el verso 4, y les dice, yo sanaré tu rebelión. Te amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Bendito sea el Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y con Él nos resucitó porque morimos con Él. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y hoy día, aunque nuestra situación judicial era contraria, posicionalmente estamos allí, porque Él descendió y se puso en mi lugar. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad, para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, aún la fe es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, estábamos judicialmente perdidos, insolventes de poder pagar. El hombre que era eterno, eterno, tenía un principio, pero se habla de eternidad en la Biblia. Cuando cae en el huerto, no puede pagar una deuda que es eterna, porque su amor es eterno, su deidad es eterna, Él es eterno.
Por lo tanto, cuando transgredimos el pacto de su gracia, que su gracia es eterna, caímos en una condenación eterna y fuimos hechos finitos y transitorios. Por lo tanto, nuestra capacidad de poder pagar algo eterno se vio truncada en el huerto del Edén. Así que Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, semejante a usted, semejante a mí. Y hallándose en la forma del hombre, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se vació por amor a usted, negó su propia naturaleza para alcanzar a pagar la deuda eterna que usted tenía, porque esa deuda eterna solo podía ser pagada por un ser eterno. Y el único ser eterno que existe es Dios, su Espíritu Santo, y en este caso, Cristo. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en la mañana, ¿cierto? Y el miércoles, y el domingo pasado en la mañana, y el domingo pasado en la tarde, todos han predicado lo que yo iba a hablar. Y nuestro pastor decía en la mañana, hay medios de gracia. Y aún nuestra mente no alcanza a entender los medios que tenemos para la gracia. Nuestra salvación es por gracia. Su palabra, la que Él nos ha dado, la ha dado por gracia. La revelación de su palabra ha sido por gracia. Si Él nos hubiera querido revelar a nosotros, ¿dónde lo hubiésemos encontrado? Reunirnos en este lugar es una acción de gracia de Dios. Mi oración individual, como cuando me presento delante de Él, o cuando oramos aquí corporativamente, decía nuestro pastor en la mañana, es un medio de gracia. Cuando ayuna, es un medio de gracia. Cuando adora a Dios, es un medio de gracia. Ser bautizados es un medio de gracia. El cenar, su elección incondicional, el que usted crea es un medio de gracia. El permanecer aquí en este grupo es un medio de gracia. El creer y aún el padecer, aunque ¿qué hemos padecido, hermano? Un tajo aquí en la guatita. No hemos padecido nada por el Señor. No hay comparación. Eso también es un medio de gracia. Que su Espíritu habite en nosotros de pura gracia. Aún nuestra santificación, que a veces creemos que nosotros estamos santificándonos para Dios, aún nuestra santificación es porque Él lo ha querido. Sin su gracia, sin su Espíritu, no hay nada que podamos hacer. Cristo es la consumación de la gracia. No le escuché. Cristo es la consumación de la gracia. Él nos fue regalado, hermano. Habiendo Él cancelado el documento de deuda que consistía en los decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo allí en la cruz. Y habiendo despojado a todos los poderes y autoridades, hizo de ellos espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el Señor. Y todo esto procede de Dios.
Corintios dice así: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores hoy día de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Bendito el Señor. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Lo hizo ofrenda. Hermano, al que no conoció pecado, se hizo ofrenda por el pecado, para que usted y yo hoy día estuviésemos gozando en esta tarde, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Toda su ira derramada no podía quedar allí, que aunque nuestra ira es así, con los ojos rojos, el humito saliendo por las orejas, la ira de Dios es una ira santa. Y esa ira fue derramada sobre Cristo. Esa ira fue derramada sobre su cuerpo, sobre todo su ser. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como que uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores permaneció muda. No abrió su boca. Por opresión y por juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Bendito sea el Señor. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, someterlo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, porque esto no había acontecido todavía. Y la voluntad del Señor dice, verá a su descendencia. Ahora nosotros, como descendencia suya, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Hermano mío, el sacrificio de Cristo es suficiente en esta tarde. El sacrificio de Cristo es la gracia más grande que nosotros podamos recibir. Bendito sea el Señor. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros
con semejante gracia. Engañoso es el corazón. Si pensamos que podemos añadir algo, si pensamos que nosotros, ¿cierto? Porque es que en la iglesia me necesitan, tengo que ir porque si yo no voy, hermano, cuidado con esas cosas. Nadie puede añadir a su estatura un codo, dice la palabra. No hay nada que usted pueda hacer que pueda suplir en parte lo que Cristo hizo en la cruz. 0,01% de obras en la salvación por gracia y ya no es gracia. Algo que usted crea que hizo para la gloria de Dios, como para que el Señor lo mire y diga, mire cómo se está comportando. Ya no es gracia. Bendito sea el Señor. Si predico bonito, o si predico mal, o si estoy a cargo del protocolo y lo hago bien y creo que todos me miran. Hermano amado, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Solo hay uno que se merece honra, gloria, alabanza, imperio. Todo lo que nosotros podamos hacer, solo somos siervos inútiles, hacemos lo que se nos encargó, nada más. Bendito sea el Señor. Y hemos hablado, ¿cierto?, tantas ocasiones. Que hoy día la iglesia se movió y vemos en los resultados que a lo mejor Dios se está agradando de nosotros porque mire cómo está funcionando el tema. Hermano, hablábamos la semana pasada de esto, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Pragmatismo. El legalismo. No, es que mire cómo está el hermano Tanelo allá sin chaqueta, sin corbata, cómo tan irreverente. Hermano, la gracia suple todas nuestras necesidades. Y la gracia culminó, como decía, ¿cierto?, hace un ratito, nuestro hermano, y como lo decía nuestro hermano Osvaldo el día miércoles, en una palabra, tetelestai, consumado es. No hay nada más que hacer. Seguro está usted en la mano de Dios. Si Dios es por usted, ¿quién contra usted? Al que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? Hermano, no pensemos en las cosas de aquí. ¿Sabe? El otro día conversábamos con nuestro hermano Eleazar en la mesa. Y aún en nuestras oraciones nosotros somos tan negligentes y pedimos al Señor, Señor, ayúdame en esto, tengo un hijo enfermo. Y oramos. Señor, te pido por este hijo enfermo, te pido por este hijo inconverso. Y al otro día oramos de nuevo y pedimos. Hermano, y no confiamos en la providencia de Dios, no confiamos en su soberanía, no confiamos en su gracia. Vivamos la gracia, vivamos en su gracia. Suena lindo, suena fácil, pero para poder vivir en la gracia tengo que negar todo lo que yo soy, porque solamente Él tiene que ser reflejado en mi vida. ¿Cómo nos definimos como pecadores? Pecamos, ¿somos definidos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? De la misma manera, ¿hacemos buenas obras para ganar el favor de Dios o porque el favor de Dios en nosotros fue alcanzado? Es que nosotros hoy día manifestamos las obras que Él preparó de antemano. No hacemos las buenas obras preparadas por Dios. Bendito sea el Señor. Quiero, antes de terminar, esbozar unas pequeñas palabras. Bueno, no son tan pequeñas, son varias. Pero las dijo uno de los hombres más destacados en la historia nuestra, que se llama Charles Spurgeon. Y dijo él, y quisiera que usted analizara estas palabras. Yo no conozco, dice, otra palabra con la cual expresar la sorpresa y el asombro que nuestros espíritus
deban sentir con relación a la benevolencia de Dios. Nuestros corazones juegan como la prostituta. Nuestras vidas están muy lejos de ser perfectas. Nuestra fe parece casi extinta. Nuestra incredulidad casi siempre prevalece. Nuestro orgullo levanta la cabeza. Nuestra paciencia luce como una planta enferma casi muerta por el frío de la noche. Nuestro coraje y valentía solo luce un poco mejor que nuestra cobardía. Nuestro amor es tibio y nuestro fervor como el hielo. Oh, mis amados hermanos, decía Charles Spurgeon, si pensáramos qué masa de pecados somos nosotros y qué pila de estiércol ambulante somos todos, deberíamos estar sorprendidos que el sol de la gracia divina continúe tan perpetuamente brillando sobre nosotros y que la abundancia de la misericordia sea revelada a nosotros. Bendito sea el Señor. Sabe, nuestra mente no alcanza a entender la gracia. Y hace un ratito hablaba con la hermana Saray y le decía, tenemos conceptos, tenemos cosas en nuestra mente que las definimos de cierta manera para entenderlas, pero la verdad es que nuestra mente no alcanza a entenderlas. Cuando decimos en Romanos 1, ¿cierto?, que sus atributos invisibles, ¿qué más? Su eterno poder y deidad. Cuando hablamos de eterno, no comprendemos esa palabra. Cuando hablamos de su eterna gracia, no comprendemos esa palabra, y lo voy a hacer antes de terminar y llegar a las palabras finales acerca de esto que hemos hablado, acerca de esta gracia. Yo quise hacer el siguiente ejercicio con un tema físico. En la física hay una velocidad que es la velocidad más a la cual se miden todas las cosas. ¿Y cuál es esa? ¿Es esa? La velocidad de la luz, ¿cierto? Y nosotros tenemos ese concepto, la velocidad de la luz, y han hecho películas sobre la velocidad de la luz, pero no la comprendemos. La velocidad de la luz es constante y anda 300.000 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que más o menos la distancia que hay de la Tierra a la Luna, la velocidad de la luz se mide en 1 segundo hasta la Luna. Rápido, ¿cierto? Tierra. No voy a estar 8 minutos y medio aquí por si acaso. Pero nos aburriríamos. Y eso nos da a entender que la velocidad más rápida que nosotros tenemos, que es la luz, es tan lenta en el espacio. Y si yo le dijera que la estrella más cercana a nuestro Sol, que se llama Alfa Centauri, está a 14.700 millones de años luz, ¿lo puede comprender? ¿Puede nuestra mente entender esa distancia? Y esa es la más cercana. Si yo le dijera la estrella más lejana dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y esa es solo nuestra galaxia, y hay millones, infinidad de galaxias. Y Romanos 1 decía, su eterno poder se ve en la creación. El Dios inmenso, gigante que nosotros tenemos, no lo alcanzamos a comprender. No alcanza nuestra mente a entender cuál fue el sacrificio de Cristo. Porque lo definimos en una manera natural, tratando de entenderlo con nuestra mente finita. Pero no nos alcanza, porque no alcanzamos la gloria de Dios. No alcanzamos, no hay forma de que podamos meterla en nuestra mente. Tan lejos como están esas galaxias de nosotros, así están nuestros pensamientos, de los pensamientos de Dios. Nos bendiga el Señor. Permita que en esta tarde la gracia pueda ser parte de nuestra vida. Que aunque no la entendamos a cabalidad, vivamos por ella. Eso es lo que movió a Martín Lutero cuando entendió que esto era un regalo de Dios.
Y empezó a hacer esta lucha constante en contra de esta iglesia que le imponía a usted ciertos lineamientos, reglamentos, legalismos, dogmas, porque entendió la libertad con que nosotros habíamos haber sido hechos libres. Y eso lo hizo solo la gracia de nuestro Dios. Hago mía estas palabras del apóstol y con esto termino. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Cuán inescrutables son sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Póngase de pie.